Ok, entonces en este ejemplo vamos a tomar un subconjunto H de las matrices de 2 por 2, tal que H son matrices de 2 por 2 tal que satisfacen esta estructura. ¿Cómo se lee esta estructura? Bueno, lo que estamos observando es que el elemento A12, que sería este que está aquí, es igual al elemento A21. ¿Qué otra restricción tiene? Tiene la restricción de que el elemento A11, el que está aquí, tiene signo contrario del elemento 22. Entonces todas las matrices que tengan esa estructura son las que viven en H. Obviamente no todas las matrices satisfacen esa estructura. Por ejemplo, la matriz 1, 1, 1, 1 no está en H, porque para que estuviera en H tiene que satisfacer que el elemento que esté en la posición 1, 1 debe de ser de signo contrario al que esté en la posición 2, 2, lo cual no sucede. Pero el elemento, por ejemplo, menos 1, 1, sí está en H, porque el elemento que está en la posición 1, 2 y 2, 1 son iguales, y el elemento que está en la posición 1, 1 es el negativo del que está en la posición 2, 2. Entonces vamos a ver si este subconjunto es un subespacio vectorial de las matrices de dos filas con dos columnas. Primero observamos que el neutro aditivo de las matrices de 2 por 2, como ya sabemos, es la matriz que tiene en todas las entradas ceros, y este está en H. ¿Por qué? Pues porque estos dos elementos son iguales. El elemento 2, 1 y el elemento 1, 2 son iguales. Estos dos son iguales. Y por otro lado, este elemento y este elemento tienen signo contrario, porque cuando multiplico 0 por menos 1, pues me sigue dando 0. Por lo tanto, el neutro satisface las propiedades de estar en H, y por lo tanto tenemos que verificar 1 y 2. Recordemos nuevamente que si el neutro no satisface las propiedades, que si el neutro no está en H, entonces automáticamente decimos que no es un subespacio. Entonces vamos a verificar 1. Entonces paso 1, escribimos los elementos. Recuerden que esto siempre es lo mismo. Entonces escribimos una matriz A1 de tal manera que los elementos que están en la posición 1, 2 y 2, 1 sean iguales, y de tal manera que el elemento 1, 1 sea el negativo del que está en la posición 2, 2. Entonces le ponemos las letras que queramos, nada más que hay que preservar la estructura, e indicamos el elemento 1, 2 y el 2, 1 es igual, y el elemento 1, 1 es el negativo del 2, 2. Estamos describiendo la posición y las características algebraicas que satisface un elemento que está en H. Tomamos otro elemento, le cambiamos el nombre a las variables para hacer explícitamente que es algo distinto, es otro elemento que vive en H. Entonces, ¿cómo se escriben los elementos que viven en H? Pues los elementos 1, 2 y 2, 1 deben tener el mismo valor, y el elemento 1, 1 debe de ser el negativo de lo que yo escriba en la entrada 2, 2. Y aquí les introduzco esta notación, no sé si estén familiarizados, pero se las explico, es relativamente sencilla. Entonces, esta es una manera de referirse a los elementos. Entonces, lo que estoy diciendo es la matriz A2 en la posición 1, 2 es igual a la posición 2, 1 de la matriz A2. Entonces, es una manera de escribir los elementos de una matriz. Aquí estamos diciendo que la posición 1, 1 de la matriz 2 es el negativo de la posición 2, 2 de la matriz 2, que es lo que satisfacen los elementos que están en H. Entonces paso 1, escribo los elementos, paso 2, sumo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sumamos? Sumamos componente a componente. Entonces sumamos menos B1, menos D1, menos B1, menos D1. A1 más C1, A1 más C1. A1 más C1, A1 más C1, A1 más C1. Y B1 más D1, B1 más D1. ¿Ok? En el paso 3 verifico
¿Qué es lo que tengo que verificar? Tengo que verificar si el resultado de la suma satisface la estructura que tienen las matrices que viven en H. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Pues tengo que verificar que estos dos sean iguales, lo cual sí sucede. Entonces, ¿cómo escribo eso? Pues la suma en la posición 1, 2, es decir, A1 más E1, es igual a la suma en la posición 2, 1. Eso lo puedo ver porque realmente solamente tengo que describir el resultado. No tengo que hacer pasos algebraicos, no hay que simplificar nada porque aquí es directo. La verificación resultó ser muy sencilla. Entonces el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1, que es igual a 1 más E1. Aquí está. Y luego la otra cosa que tengo que verificar es que el elemento que esté en la posición 1, 1 sea el negativo del elemento que esté en la posición 2, 2. Y si observo, si este lo multiplico por un menos, pues me da el elemento 1, 1. Entonces eso nada más lo tengo que anotar porque directamente se verifica. No tengo que hacer simplificaciones en este caso. Entonces aquí sería la suma en la posición 1, 1 es el negativo de la suma en la posición 2, 2. El negativo de la suma en la posición 2, 2 es menos B1 menos D1. Por lo tanto, ¿qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo que A1 más A2 vive en H, porque al sumar las dos matrices que vivían ahí, el resultado sigue satisfaciendo la estructura. Cumple cerradura con suma. Vamos ahora a verificar dos. Paso 1, escribo el elemento. Entonces tomo una matriz, le pongo las letras que yo quiera, pero indicando la estructura que me están pidiendo. Entonces el valor de 1, 2 debe ser igual al valor de 2, 1 y el valor de 1, 1 debe de ser el negativo de 2, 2. Esto vive en H. E indico precisamente la estructura. Digo, la matriz A1 en esta posición 1, 2 es igual a la matriz A1 en la posición 2, 1. Estoy diciendo que estos dos son iguales. De manera similar en esta ecuación estoy diciendo que estos dos elementos son lo mismo. Paso 2, multiplico. Entonces, una matriz por un escalar, como sabemos, el escalar se multiplica por cada elemento de la matriz. Y entonces, ya que multipliqué en el paso 2, en el paso 3 verifico si satisface la estructura o no la satisface. Entonces, ¿qué tengo que verificar? De forma visual, me doy cuenta que la posición 1, 2 y la posición 2, 1 de la multiplicación son iguales. No tengo que hacer ninguna simplificación, solamente tengo que ver si son iguales o no, y en este caso sí, solamente escribo eso. La matriz multiplicación en la posición 1, 2, es igual a la matriz multiplicación en la posición 2, 1. Perfecto. Si satisface esa primera condición que satisfacen las matrices que viven en H, y luego verifico de forma visual si la posición 1, 1 es el negativo de la posición 2, 2, lo cual si sucede, si esto lo multiplico por menos, pues me da la posición 1, 1. Entonces escribo eso. Esto si sucede y es igual al valor menos alfa 1 B1. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Cuando agarro una matriz que vive en H y la multiplico por un escalar, la estructura no se altera. Es decir, el resultado sigue viviendo en H. Por lo tanto, H es un subespacio vectorial. ¿Okay? Entonces, hasta aquí dejamos este video.